Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta imagen espectacular que quedará grabado en nuestro corazón. Personas dejando las actividades, sus casas, sus labores, en un día frío y lluvioso, reunidos aquí bajo este techo, en este auditorio, para poder escuchar tu voz. Gracias porque es verdad que los seres humanos tomamos decisiones, a dónde vamos o a dónde queremos ir. Pero hoy estamos aquí presenciando milagros. Y el milagro ya hiciste en nuestro corazón. El milagro de poder llamarnos, invitarnos, y nuestra decisión fue salir de casa, superando las limitaciones, superando el clima, superando los obstáculos. Y estamos aquí para poder rendirte gratitud, adoración, más para escuchar tu voz. Quiero agradecerte por cada familia, por cada joven, cada señorita, por cada persona que está en esta mañana aquí, por aquel grupo de Calebs que dejaron sus actividades también para dedicar esta semana para poder visitar, orar, fortalecer y predicar tu palabra. Y este momento pedimos, una vez más, que tu Santo Espíritu pueda manifestarse como siempre lo hace cada vez que invocamos tu nombre. Y tu nombre aquí es invocado. Y vamos a abrir tu palabra y queremos tener la seguridad de que tu Santo Espíritu una vez más va a llamarnos, una vez más, de manera incesante, trabaja en nuestro corazón. Una vez más tu voz será oída. Y hoy queremos que al finalizar podamos tener una respuesta afirmativa, porque la invitación que vamos a escuchar es la invitación del Rey del Universo, del Dios Todopoderoso, de nuestro Creador. Y nosotros como criaturas queremos escuchar tu voz y obedecer. Danos tu bendición, danos tu abrigo, tu protección, y que tu voz pueda escucharse nítidamente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué cuadro espectacular es este que se ve desde este lugar. Nubes, neblina, lluvia, barro. Si las personas que están acompañándonos por transmisión podrían ver las neblina y el frío y la lluvia, realmente podrían valorar cada persona que hoy se dirigió a este lugar. Y qué valentía la de ustedes de poder superar todos estos obstáculos para que puedan estar hoy aquí. Así que felicitaciones y gloria a Dios por esa decisión. Y es la mejor decisión que ya tomaste de poder estar hoy aquí. Y aquí estamos para poder disfrutar de este momento de adoración, mas también para escuchar la voz del Señor. Y hoy me siento ya parte de esta zona. Pastor Héctor ya en la presentación mencionó que mi tierra es esta. Yo estoy acostumbrado también a esta lluvia y esta humedad. Y esto evoca mucho mi infancia. El lugar donde yo nací, crecí, que está de aquí apenas a 1 hora, 2 horas. También el clima es así. Así que yo crecí entre la lluvia y el barro. Conozco las actividades de la agricultura, conozco el sacrificio y el valor que cada uno de ustedes realiza. Conozco las madrugadas de las 3, 4 de la mañana, salir en pleno frío. Y conozco también los descansos más placenteros que se dan en un lugar como este. Dormir temprano, no hay tanta distracción y hay tanta bendición. Está rodeado del segundo libro que Dios nos dejó. El libro donde Dios es revelado es su palabra, la Biblia. Más hay otro libro que ustedes tienen el privilegio de poder leer día a día. Y es el libro de la naturaleza, donde ustedes pueden ver la perfección
de ese Dios creador. Y hoy queremos escuchar la manera como Dios nos habla. Y vamos para eso al libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y yo voy a leer aquí algunos versículos. Por el tiempo voy apenas a elegir apenas 4 de este capítulo. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y me encanta el énfasis porque en el versículo 14 una vez más repite así: yo soy el buen pastor. Solo que aquí agrega un detalle. El buen pastor es capaz de dar su vida en lugar por sus ovejas. Pero el versículo 14 me agrega un detalle. Él no solamente da la vida, Él conoce a sus ovejas y las mías me conocen. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y otra vez el énfasis: yo las conozco y me siguen. Y el último verso, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Saben que en estos 4 versículos hay 2 palabras que se repiten? Y cada vez que ustedes abran la Biblia y encuentren un énfasis especial de una palabra que se repite, hay que detenernos, masticar, saborear, porque hay un mensaje urgente. Y ahí el primer verso que leímos dice así: yo soy el pastor y por mis ovejas yo doy mi vida. Solo que lo mismo se repite en el versículo 28. Yo doy mi vida para darles vida eterna. O sea, si yo soy capaz de dar mi vida por las ovejas, es para que ellas puedan vivir eternamente. Y el segundo énfasis es: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo no sé si aquí en esta zona ustedes tienen algún rebaño de ovejas. Yo conocí la tierra de mi madre y allí en su tierra conocí más de cerca el comportamiento de las ovejas, porque ella es más de un clima más frío, agradable, y allí conocí algunas cosas interesantes que los pastores de ovejas me cuentan sobre el comportamiento de la oveja. Y a la verdad poco entendía el salmo del buen pastor, la manera como Dios dice que nosotros somos ovejas. ¿Por qué el símbolo? ¿Por qué la representación? ¿Por qué la figura de oveja? Y yo entendí que la oveja es uno de los animales más dóciles, más frágiles, pero también más complicados. ¿Qué representación exacta de lo que somos los seres humanos? ¿Y por qué es uno de los animales complicados? Tiene varias características una oveja. En primer lugar, la oveja es el único animal en la naturaleza que no puede vivir sola. La soledad puede matar una oveja. Una oveja nació para estar en un rebaño. No existen ovejas solitarias. No existen. Pueden existir gatos que son abandonados y sobreviven. Perros que son llevados lejos, sobreviven. Todos los animales tienen alguna manera
de poder sobrevivir sin el cuidado del ser humano, menos la oveja. La oveja siempre va a necesitar de alguien que lo cuide. La oveja va a necesitar de un pastor, y cuando no hay un pastor, no importa un perro pastor, pero que alguien los oriente, que alguien los guíe, que alguien los cuide. ¿Y sabe por qué? Porque la oveja tiene dos problemas serios. Primer problema de la oveja es que la oveja no tiene una visión como los otros animales. El gato puede ver hasta en la noche, el perro puede guiarse por el olfato, los otros animales tienen alguna manera de defenderse, pero la oveja tiene solo desventaja. La oveja solamente aprende a seguir a su pastor. Eso es lo que aprende la oveja. Y número dos, la oveja tiene una visión corta. Por eso es que el pastor tiene que estar cerca de la oveja. Y cuando la oveja se está desviando, ¿qué cosa hace el pastor? Comienza a llamar, comienza a silbar, comienza a traer. Entre el pastor y la oveja hay una complicidad, hay un código. Entre el pastor y la oveja hay una intimidad de conversa, de diálogo. Y la oveja está atenta. ¿Por qué? Porque ella es indefensa, ella es frágil. Si un día se va lejos del rebaño y el pastor no está allí para traerlos de vuelta, la oveja se pierde, se desorienta. Mas la oveja también tiene otro problema. Y este problema incluso es allí estudiado por los sociólogos cuando ellos hablan de la mentalidad de oveja. ¿Cuál es el comportamiento de oveja? Es que la oveja imita siempre a la que está delante. Si tú colocas una oveja que va a la derecha, la otra va a la derecha. Si la oveja delante salta, la otra salta. Si la oveja delante se va al precipicio, la otra le sigue. Y analizando todas estas características, qué manera de poder representar al ser humano. Y ahora te voy a decir por qué. Porque el ser humano también, tú ves desde que nace, es frágil. A veces el ser humano se parece, o cuando crece, parece tener poder, comienza a inflarse, hincharse de orgullo, pero es frágil. Viene un pequeño virus, lo encierra. Viene una enfermedad, lo puede matar. El ser humano es frágil, el ser humano, por más poder que pueda tener, en un momento se quiebra. Inclusive aquellas personas que parecen duras, lloran, sufren como ovejas. Número dos, el ser humano es ciego, no tiene una visión clara de la vida. Y el ser humano, si no elige a Jesús como su pastor, anda perdido, no tiene rebaño, pierde su identidad. Comienza a imitar como la oveja a los demás. Cómo se peina el otro, yo me peino. Cómo se viste el otro, yo me visto. Si el otro...
fuma, yo fumo. Si él se va a la fiesta, yo voy a la fiesta. ¿Con cuántos jóvenes yo conversé y le decía, ¿tú por qué fumas? Ah, es que yo quiero ser aceptado. ¿Por qué bebes? Ah, porque mis amigos lo hacen. Esa mentalidad oveja, esa mentalidad de rebaño. Entonces, la oveja es una de las maneras como representa de manera vívida al ser humano. Y por ser uno de los símbolos que representa al ser humano, yo creo que la que más nos identifica es que así como la oveja no puede vivir sola, el ser humano tampoco puede vivir sin su pastor. El ser humano necesita de Dios. Por más que quieras negar esa necesidad, por más que quieras ocultar, tú necesitas de Dios para tener una visión clara de la vida, para pertenecer a un rebaño, para ser guiado por la vida. Tú necesitas de Dios. Por eso es que aquí Jesús dice, no importa cuán complicado seas, no importa lo que tenga que hacer, pero yo soy el buen pastor. Y si yo soy el buen pastor, no vivas desorientado por la vida. No sigas imitando el comportamiento de los demás. Sígueme a mí. Escucha mi voz. Yo soy el buen pastor y yo por ti soy capaz de dar mi propia vida. Y me encanta el énfasis que hace ahí en los 2 versos que hemos leído. Yo conozco mis ovejas. ¿Cómo me gustaría conocer el nombre de todos ustedes? Y yo sufro cuando hago llamados, porque en los llamados a veces digo, aquí está Roberto, aquí está Carlos, María, y alguien me dice, pastor, pero mi nombre no mencionó. Le digo, es que ese momento no llegó tu nombre a mi mente, porque los seres humanos recordamos a veces rostros, pero no nombres. Y a veces nos acordamos de los nombres más populares. Pero me interesa porque aquí Jesús dice, yo te conozco. Y ese conocimiento que Dios tiene de ti, Dios no es un conocimiento que, yo sé que vives allá en Calabozo. Yo sé cuál es tu nombre. Es un conocimiento profundo. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce las pérdidas que has tenido. Dios conoce la violencia que tú sufres dentro de tu hogar y nadie sabe. Dios conoce las veces que te encerraste en tu cuarto diciendo, yo ya quiero morir. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tu enfermedad. Dios conoce tus traumas. Dios conoce que fuiste abusado o abusada de niño y nadie lo sabe. Tú lo guardas en secreto. Dios conoce tu desesperación. Dios conoce tus lágrimas en silencio. Dios conoce las veces que sales de casa y vas para el trabajo y mientras vas angustiado, vas preocupado, no sabes qué hacer. Dios conoce lo más íntimo y una de las cosas que me encanta es que conociéndote bien te sigue amando. ¿Sabes qué? Eso me emociona. Y alguien una vez me hizo una pregunta que realmente me estremeció y me dijo así: si la gente conociera todo lo que piensas, ¿te seguiría amando? Qué fuerte, ¿verdad? Si la gente te conociera todo lo que piensas, ¿seguiría amándote? Si la gente supiera las veces que en tu cabeza mataste, las veces que en tu cabeza odiaste, las veces que en tu interior te embarraste, te ensuciaste y nadie más sabe, ¿te seguiría amando? Pero este buen pastor te ama, aún conociéndote perfectamente. ¿Qué se esconde detrás de tu máscara? ¿Qué se esconde detrás de tu sonrisa? ¿Qué se esconde detrás de tu historia? Y Él te conoce no solo por tu nombre.
Yo quiero decirte en esta mañana que aquí en este auditorio yo apenas puedo ver multitud, cabezas, personas, pero Dios no ve multitudes. Aquí en este auditorio Dios te está mirando a ti de manera personal. A ti, querido joven, a ti, querida señorita, a ti, querido padre de familia, a ti, querida autoridad. Qué alegría que hoy aquí tenemos al alcalde, tenemos aquí al juez de paz y autoridades. Dios te conoce íntimamente, conoce, y porque te conoce, conociendo aún lo peor de ti, Él te ama y por ti es capaz y fue capaz de entregar su propia vida. Y esto es suficiente para que pueda emocionarnos. Como un Dios que conoce desde antes que nuestros padres nos vieran, nos siga amando a pesar de lo que somos. Hay personas que se atreven a dudar del conocimiento y del amor de Jesús. Y eso es una de los caminos por el cual Satanás ha logrado entrar en la mente de tanta persona, colocando dudas sobre el amor de Dios. Y hay personas que dicen: pastor, yo ya cometí tantos errores en mi vida, yo no creo que Dios me ame. Hay gente que dice: pastor, yo ya blasfemé contra Dios, yo soy duro, yo no puedo dejar, yo no puedo cambiar, yo ya fui demasiado lejos. Porque los seres humanos creemos que Dios nos ama en la medida que nos portamos bien. Los seres humanos creemos que Dios es como nuestra mamá, cuando se sienta a la mesa y ahí está con un chicote diciendo: si no comes, yo te castigo. Pensamos que Dios tiene un tipo de amor interesado. Si te portas bien, te amo. Si te portas mal, ya no te amo. No, ese no es el amor de Dios. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama a pesar de lo que haces. Dios te ama a pesar de lo que piensas. Y Él, conociéndote bien, te ama. Nunca te atrevas a dudar de su amor. Nunca te atrevas a pensar que Él dejó de amarte por lo que hiciste en la vida. Él te ama conociendo todo de ti. Pero aquí viene la parte interesante. Ese Dios que te ama, ese Dios que te conoce, ese Dios quiere conducirte. Ese Dios quiere que escuches su voz. Ese Dios quiere que tú pertenezcas a su rebaño, que tengas identidad, que no mires a los demás, que comiences a escuchar su voz y que le sigas a Él. Es ese Dios que quiere tenerte cerca, pero Él no puede obligarte, Él apenas puede llamarte. Ese pastor quiere conducirte por la vida. Cuando yo leo Salmos capítulo 23, me emociona ver que Salmo 23 comienza con el buen pastor que me conduce en la tierra. Pero en el último versículo del Salmo 23, ese pastor me lleva al cielo, me lleva a la casa, porque Él tiene una casa preparada. Solo que entre ese trayecto de conducirme por la tierra, a veces tengo que pasar por valles oscuros. A veces el pastor me va a llevar por lugares que yo no quiero. A veces el pastor va a estar a mi lado, pero no me va a hablar. A veces el silencio y la oscuridad puede hacer que yo dude que Él está a mi lado. Pero David decía: aunque pase por el valle de sombra, yo no tendré miedo, porque aunque no sienta, yo sé que tú estarás conmigo.
Ese pastor que te conoce, que te ama, es el pastor que quiere conducirte. Es el pastor que te cuida. Es el pastor que te cura. Es el pastor que cura tus heridas que nadie conoce en la vida. Las heridas físicas te lo puede resolver un médico, pero las heridas del alma, las heridas emocionales, las heridas internas, las heridas que nadie ve, esas heridas solamente Cristo las puede curar. Y saben, ese pastor que te conoce, que te ama, que te conduce, es ese pastor que un día se hizo cordero. Y esta es la parte más intrigante de esta historia. ¿Cómo es eso? Que el pastor se hizo cordero. Cuando aquí Jesús dice, yo soy el buen pastor y como pastor doy la vida por mis ovejas. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él se hizo como uno de nosotros. Tomó nuestra naturaleza, mas nunca pecó. Él descendió dejando la gloria eterna. El buen pastor un día se hizo hombre, se hizo un cordero para quitar el pecado de la humanidad. Por eso es que Él dice, yo por mis ovejas doy mi vida. Y ese pastor un día como cordero fue llevado al matadero, pagando nuestra culpa. ¿Y por qué se hizo cordero? Porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos la maldición, la condenación del pecado, pero Él tomó nuestro lugar. Por eso en el nombre de Dios te digo, tú vales la sangre de Jesús. Si en algún momento te sientes que no sirves en la vida, si en algún momento la familia te maltrata, te miras un espejo y no quieres verte y dices, qué desastre, yo no quiero vivir. Quiero que sepas que vale la sangre de Cristo. Y ese Dios que te ama es el Dios que te llama. Y yo quiero hoy finalizar como ese pastor que conoce, que ama, que conduce, que cuida, ese pastor que un día se hizo cordero. Ese pastor nunca se cansa de llamar a sus ovejas. Y la parte que se repite es, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y la pregunta es, ¿cómo es que la oveja conoce al pastor? ¿Cómo existe esa relación de oveja-pastor? Y el versículo 27 me da la respuesta. Y el 27 dice así, lo que pasa es que mis ovejas me conocen porque ellas escuchan mi voz. Y en esta mañana yo estoy aquí parado en el nombre del Señor, en el nombre de ese buen pastor, para que tú puedas identificar la voz de tu Salvador. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y sabes qué dice? Cuando escuchan mi voz, ellas me siguen. Esta es la parte interesante de la figura del pastor. Primero te presenta al pastor como el que ama, como el que conoce, como el que conduce, como el que cuida, como el que cura. Pero es un pastor que no obliga a que las ovejas le sigan. Es un pastor que apenas invita y te dice así, yo tengo una casa preparada para ti. Yo tengo una vida mejor para ti. Yo tengo una historia mejor para ti. Pero yo no puedo obligarte a que me sigas. Mas si tú eres mi oveja, vas a escuchar mi voz y me vas a seguir. Y en el nombre de Dios esta mañana,
yo quiero que recuerde lo siguiente. Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y no obedecer. ¿Y sabes por qué es peligroso escuchar la voz de Dios y no obedecer? Porque en nuestra mente ocurre un asunto que jamás podremos explicar con términos humanos. Y es que la mente o el corazón, después de tanto escuchar la voz de Dios, se acostumbra a escuchar la voz de Dios, se acostumbra a desobedecer y se comienza a endurecer. ¿Sabes qué significa endurecer? Cada vez tienes menos necesidad de Dios. Yo conozco personas que crecieron en la iglesia. Conozco personas que tienen familiares que les enseñaron de Jesús. Conozco personas que no son ajenos al mensaje. Conozco personas que conocen todo para hacer las cosas bien, mas siempre resisten y resisten. Y ahora no quieren saber nada. Pero al comienzo no fue así. Primero su corazón era sensible. ¿Recuerda las veces que llorabas cuando escuchabas un sermón? ¿Recuerda las veces que Dios te libró? ¿Recuerda las veces que Dios te levantó? ¿Recuerda las veces cuando escuchaste claramente la voz de Dios diciendo: hijo, deja esa vida, ya no vivas así? Pero cada vez te acostumbras a desobedecer y a desobedecer. Y cuando comienzas a desobedecer, tu corazón se comienza a endurecer. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que cada ser humano que comienza a jugar con la voz de Dios comienza a perder la sensibilidad. ¿Y sabes qué sucede cuando el ser humano pierde la sensibilidad? El Espíritu Santo no puede más hablar. ¿Cómo se llama eso? Pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no se trata de un pecado específico. No se trata de un asesino, de uno que se hundió en la vida y pecó contra el Espíritu Santo. No. Porque aun si ese cruel y criminal se arrepiente, tiene salvación. Pecado contra el Espíritu Santo no se trata de una acción. Pecado contra el Espíritu Santo es escuchar y escuchar y escuchar la voz del pastor hasta que llegas a jugar con la voz del pastor y tu corazón se comienza a endurecer. Pecado contra el Espíritu Santo no lo cometen los peores criminales. Pecado contra el Espíritu Santo lo pueden cometer las personas más buenas, las personas más honestas, las personas que no hacen daño. Pero las personas que cierran su corazón para no oír más la voz de Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo, si esta mañana tú consigues escuchar la voz del buen pastor diciendo: ven, yo tengo un rebaño, yo quiero que escuches mi voz, yo quiero que tú me sigas, por favor, no juegues con esa voz. Porque un día aquella voz se puede silenciar. Un día aquel corazón se puede endurecer. Un día tu vida puede acabar en la tragedia de la muerte eterna. Por eso, en el nombre de Jesucristo, aquí el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y esta mañana, yo sé que tú estás entendiendo el mensaje que Dios ha traído para ti. Y yo quiero hablarte específicamente para ti que vienes estudiando la palabra del Señor. Para ti que ya estás aquí por primera vez probablemente, fuiste invitado a una reunión, mas hoy ahí en tu mente tienes una fuerte impresión de poder decir: yo necesito un cambio. Escucha la voz del pastor. Escucha la voz de Jesús. Escucha la voz de Dios hablando a tu corazón diciendo: hijo, ven, yo tengo un rebaño. Escucha mi voz. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Yo cenaré con él
y Él estará conmigo. Si esta mañana tú viniste por primera vez, o tú vienes estudiando la Biblia y estás escuchando la voz de Dios diciendo, tú necesitas un cambio, tú necesitas una transformación, tú necesitas ser bautizado, tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas incluirte en el rebaño del Señor para no andar perdido y solitario por la vida. Si escuchas la voz de tu pastor hoy, en el nombre de Jesucristo, allí donde estás, toma una decisión de decir, yo escucho su voz, pero yo obedezco su voz. Y si tú estás dispuesto a obedecer su voz, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús para que te levantes donde estás y vengas aquí adelante demostrando públicamente que tú estás escuchando la voz del pastor. Si hoy quieres comenzar una nueva vida, una nueva historia, nacer de nuevo, ser una nueva persona, y solo el Espíritu Santo puede hacer este trabajo, te voy a invitar que salgas de donde tú estás, le digas al Señor, yo escucho tu voz y yo estoy aquí. Yo quiero preguntar, ¿quién será el primero o la primera persona en esta mañana